Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la semana 7. Eh, Vamos a comenzar la semana 7 entonces. Tenemos el teórico el día de hoy, al doctor Iván Hernández Patiño. El profesor doctor Iván Hernández Patiño va a tener la clase del día de hoy, que tiene que ver con el tema de conflictos de interés. Así que vamos a dejar el tiempo entonces con el doctor Iván Hernández. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctor Johnny. Muchísimas gracias por la invitación a este teórico en esta semana número 7 de sesión, en donde vamos a ver en parte algo que ya vimos hace unas clases atrás, con referencia a parte ética. En este aspecto vamos a ver los conflictos que se pueden presentar en los estudios clínicos y vamos a orientarlos un poco también a los estudios que nosotros tenemos que realizar dentro de nuestro marco como estudiantes, ¿no es cierto? Tanto de la parte preclínica como de la parte de pregrado, en donde nuestros trabajos, la mayoría, pues son retrospectivos, con historias, con fuentes secundarias. De la misma manera, hay que manejar unos adecuados conflictos. Asimismo, terminando, vamos a ver un poco de lo que es cómo poder orientar nuestros criterios de inclusión y exclusión. Y para finalizar, vamos a hacer de manera muy rápida un repaso de lo que ya hemos hecho, porque la mayoría ya lo ha visto en sus prácticas y probablemente en los seminarios de las tardes, de las noches, perdón, de los 9 de la noche y los martes. Vamos a hacer un poco lo que es operacionalización de las variables de una manera muy sucinta y rápida. Posteriormente, seguro el doctor Johnny va a completar para terminar la tarde con un pequeño repaso, probablemente. Entonces, dicho esto, el tiempo apremia, doctores, así que nuevamente bienvenidos a la sesión número 7 y vamos a empezar. Lo que es conflictos y un poco de lo que es las faltas éticas que ya las hemos venido manejando durante estas clases, pues vienen a colación justamente de lo que ha venido pasando en el país y ahorita lamentablemente pues el país está en boca de todos y forma parte de las clases de ética y de conflictos de intereses en investigaciones fundamentalmente clínicas, ¿no? Que es lo que nos trae el día de hoy. Esto lo comenté hace unas semanas, que el método científico pues no necesariamente es sacro y perfecto y que no debe ser sometido a cuestionamientos. Por supuesto que sí, somos personas, somos humanos, estamos no exentos de errar, ¿no? Pero definitivamente estamos dentro de un gran reto, ¿no? Tenemos que crear y refortalecer lo que es nuestra credibilidad como científicos ante la población, que es nuestro principal talón de Aquiles hoy en día, ¿no? El problema es grave y ha habido una justicia, pues, bastante evidente. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día, doctores, es primero reconocer las investigaciones con seres humanos más conocidas por sus dilemas éticos y identificar las respuestas y normativas a esto. Esto ya lo vimos, me parece, en la semana 3 o 4, cuando vimos los aspectos éticos en la investigación en general. De ahí también vamos a ver lo que es identificar el marco ético internacional de la investigación con seres humanos e identificar el marco jurídico nacional de la investigación, perdón, con seres humanos y con fundamental énfasis en los ensayos clínicos, ¿no? Estudios clínicos. Recordemos el código de Nuremberg, ¿no? Que son los 10 principios éticos fundamentales de toda la experimentación en seres humanos, fundamentalmente el consentimiento informado, y que esto salió pues a raíz de los experimentos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como lo hemos venido viendo, ¿no? Posteriormente a ello viene la Declaración de Helsinki, donde aquí empieza a hablarse de lo que son los conflictos éticos, ¿no? La Declaración de Helsinki reafirma los principios, los 10 principios del Código de Nuremberg, que se habla del consentimiento informado, ¿no? Y exigen pues que estos participantes puedan participar de manera voluntaria y salirse del estudio también de manera voluntaria, sin ser necesariamente coaccionados, ¿ok? Esta Declaración de Helsinki habla también de que nosotros tenemos que presentar cuáles son nuestros objetivos de investigación, cuáles son nuestras fuentes de financiamiento y de la mano con las fuentes de financiamiento vienen nuestros posibles conflictos de interés. Es por eso, doctores, que ustedes habrán dado cuenta que tanto en la carta del editor como el artículo de revisión que estamos por terminar esta semana, recuerden que el entregable es antes del examen, ¿no? Y así como en el proyecto que vamos a desarrollar, hay un punto fundamental que dice conflictos de interés, ¿no es cierto? Que dice conflictos de interés. En ese conflicto de interés, pues
nosotros tenemos que detallar de qué manera nosotros hemos podido realizar ese trabajo, con nuestros propios medios o hemos recibido algún medio externo, algún sponsor, algún grant del Estado, alguna subvención que nos ha dado el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Doctores, ¿se me escucha lo que estoy hablando? Quiero saber. Sí, doctor, sí se escucha. Ok, denme un segundito que voy a cerrar mi puerta, un segundito. Ok, doctores, gracias. Entonces, de acuerdo a esto, recuerden, ¿no? Fuentes de financiamiento, conflictos de interés. Por eso es que ese es el punto fundamental que ustedes tienen que llenar en toda comunicación científica que ustedes hagan, ¿no? Y si lo tienen, porque representan una empresa que está haciendo un estudio, no está mal. No está mal que lo tengan, pero tienen que definirlo, tienen que manifestarlo. Esconderlo es un delito. Y creo que ejemplo de esto sobra, doctor, y no viene a colación nombrar ni nombres personales, ni de qué estamos hablando, ni de qué universidad estamos hablando. ¿Ok? Entonces, siempre, si hay un conflicto por algún motivo X de alguna empresa, de alguna institución, de alguna universidad que nos está apoyando, siempre manifestarlo. Este trabajo fue hecho gracias a un grant de la Universidad Ricardo Palma mediante consejo universitario o consejo, no sé exactamente cómo se le llamará, en donde pues se le manifiesta que se dio un dinero para poder llevar a buen puerto este trabajo, ¿no? Eso no es un pecado, el pecado es no decirlo. ¿Ok, doctores? Anteriormente ya vino el caso de Tuskegee, que ustedes ya lo saben, que fue el estudio de la sífilis, recuerden, desde 1932 hasta el año 72, 40 años duró este trabajo, en unos morenitos en Luisiana, donde la Universidad de Tuskegee estuvo pues, involucrada. No se les dio penicilina, pese a que en el año 46 o 47 ya se había descubierto la penicilina, no se les brindó la penicilina a esta población en particular, que tenían sífilis para ver pues cómo nacían sus hijos, cómo era la historia natural de la enfermedad en el proceso, qué cosas sucedían cerebralmente, qué cosas sucedían en la piel, etcétera. Y trajo una serie de inconvenientes, motivo por el cual, ¿no? Motivo por el cual se creó el reporte Belmo, ¿no? En donde se ponen límites en la práctica médica y la investigación. Ahí se define. Esto es un repaso de lo que hemos hecho las semanas pasadas, doctores. Los principios de este reporte de Belmont, los fundamentales, ¿no? Respeto por las personas, beneficencia, justicia, ¿no? Y obviamente las aplicaciones del consentimiento informado, análisis de riesgos y beneficios, y nuevamente la selección de los sujetos de investigación. Entonces, el reporte de Belmont a mí me habla de criterios de inclusión y criterios de exclusión, los cuales estos últimos, los de exclusión, es fundamentalmente de protección del sujeto o protección de la fuente de información de donde yo estoy obteniendo mis bases de datos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Belmont es el que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, este es sujetos de investigación. Fundamentalmente, criterios de selección. Continuando, en resumen, Código Nuremberg del año 47, Declaración de Helsinki del año 64, donde ya se habla, pues, de los principios que estamos mencionando, y el reporte de Belmont, que son los criterios de inclusión y exclusión, ¿no? La Declaración de Helsinki es fundamentalmente para los conflictos de intereses, y de Nuremberg es el consentimiento informado. Son los tres pilares como documentos éticos. Pero estos documentos normativos, ¿ok?, han sido una respuesta a dilemas éticos, ¿no? Porque siempre ha habido un manejo inadecuado y una falta de transparencia sobre los intereses médicos tratantes, los investigadores, los patrocinadores, etcétera, ¿no? Entonces, si bien existe un marco normativo internacional y nacional para la investigación con seres humanos de manera ética y con evidencia científica, no se aplica al 100%. Esto es lo que sucede en nuestro país, como vemos, desde el año 81 ya existen normas para el uso de drogas, el año 2006 reglamento de ensayos clínicos en el Perú, en el 2015 hay una suspensión temporal en menores de edad para realizar estos ensayos clínicos debido a unos conflictos de intereses que hubieron por las empresas patrocinadoras con estos investigadores que escondieron información, ¿ok? Y posteriormente, el reglamento de ensayos clínicos en el Perú en el año 2007.
En el 2020 ya se hablan de las consideraciones éticas para la investigación en salud con seres humanos con resolución ministerial, ¿no? Donde se menciona, pues, adoptar estándares internacionales, establecer requisitos mínimos, promover la integridad científica, ¿no? Y determinar las responsabilidades de manera ética de investigación con seres humanos de los comités de ética e investigación. Por eso que ya algunos hospitales, pues, tienen un comité de ética, motivo por el cual, como se comentaba en su debido momento, cuando ustedes quieran hacer un proyecto en algún hospital, pues su proyecto tiene que ser autorizado por el Comité de Ética e Investigación, ¿no? CIEI, que le llaman, de un determinado hospital. Y si no lo cuenta con esto, pues tiene que pasar por la Oficina de Capacitación y Docencia para su autorización y posterior ejecución. Más normas salen, y miren este cuadro, cómo van decayendo los ensayos clínicos. Creo que el cuadro habla por sí solo. Primero, que hay, aparte de los conflictos que estamos mencionando, que de alguna manera se tratan de esconder, por otro lado, pues existe una burocracia tremenda, ¿no? Que nos den una autorización para hacer un trial, para hacer un estudio clínico, un ECA, aquí en el Perú, pues tenemos que pasar por 3 oficinas y una es más difícil que la otra. Entonces, esto hace pues que se busquen países con menores regulaciones, países con menores indicaciones, países con menores indicadores de excelencia en salud para poder realizar los ensayos clínicos, sobre todo los que son dependientes de industrias farmacéuticas o que tienen algún conflicto por ahí escondido quizá, ¿no? Entonces, se entiende por conflicto de interés, doctores, cuando, y presten atención, existen intereses secundarios, ojo, existen intereses secundarios que prevalecen sobre lo fundamental en una investigación. ¿Cuál es lo fundamental en una investigación? La salud de mi enfermo, la integridad de una investigación, promover la salud, lograr un objetivo resguardando y evitando cualquier situación adversa que puede suceder y si la vemos solucionarla en el mejor momento posible. Pero cuando existen intereses secundarios, pues ya estamos hablando de un conflicto de interés, porque no lo menciono en mi paper, no lo menciono en mi documento, no lo menciono en mi artículo, ¿no? Entonces, los conflictos de intereses, solo el interés primario tiene prioridad, doctores, y eso es lo ético, eso es lo que dice nuestro juramento hipocrático, ¿cierto? La salud del enfermo y la integridad de nuestra investigación. No debe primar ningún otro interés, pero lamentablemente los intereses económicos o intereses personales que existen detrás de una investigación, no estoy hablando de una investigación de 3.000, 4.000, 5.000, 20.000 soles, estamos hablando de investigaciones de millones de dólares. Yo hice, y nunca me voy a olvidar, un posgrado de casi 7 meses en la Universidad de Wake Forest, en el Instituto de Investigación de Medicina Regenerativa de la Universidad de Carolina del Norte, en Wake Forest, en Instituto de Medicina Regenerativa. Su presupuesto anual de investigación es 300 millones de dólares, doctores, para que tengan una idea. 300 millones de dólares. ¿Ok? Y su fundamental trabajo es producción de entregables vendibles. Manufactura. Voy a inventar algo. Voy a inventar un celular, voy a inventar un lápiz, voy a inventar un mouse, algo que pueda retribuirle económicamente. Entonces, cuando tenemos trabajo dentro de una empresa o dentro de una institución que produce manufactura, los conflictos pueden ser altos y hay que declararlos. Declarándolos, pues estamos limpios. El pecado es no declararlo y esconderlo. ¿Ok? Entonces, las bases de estos conflictos, ¿no? No solamente implican una crisis de lealtad entre los investigadores y su institución, sino que pueden poner en crisis los intereses y objetivos de la propia organización. No voy a hablar, ustedes leen en el periódico todos los días, de un doctor, de un personaje, de una universidad de prestigio, de una empresa asiática de prestigio, de un laboratorio, de un contrato que se cayó, de un estudio gigante con más de 100.000 personas que se cayó por no manejar bien los conflictos de intereses. No basta hablar más de eso. Entonces, los principales fundamentos acá es el disclosure of financial interests in the bedrock of any science sham. ¿Qué significa esto, no? Que es la divulgación de los conflictos financieros es la base
son los cimientos, ¿no? Es nuestra cama de piedra, como dice ahí, de cualquier plan sensato. Disclosure. Cuando ustedes entren y ustedes ya han enviado sus trabajos a las revistas, dice COI Disclosure. ¿No es cierto? Conflicts Interest Disclosure. Revelar, declarar, significa la palabra disclosure. Todos los autores consideren que la declaración pública de los intereses existentes es la principal medida para la prevención de conflictos. Declaren los doctores. Hice un trabajo para la Universidad Ricardo Palma mediante un grant que nos brindó Vicerrectorado de Investigación número tal. No es pecado decirlo. A Dios gracias, trabajamos en una universidad que nos puede financiar un proyecto de investigación para los que quieran hacerlo. Lo antiético es no decirlo, esconderlo. Oye, doctor, usted hizo un trabajo, qué bacán, utilizó los laboratorios, todo, ¿y quién se lo financió? Me lo financió la universidad. ¿Y por qué no lo dijiste? Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Segundo, declarar o revelar que las relaciones existen entre el investigador y los patrocinadores. Obviamente, para que haya investigación, tiene que haber un dinero de por medio. Y muchas veces esos dinero por medio son patrocinadores que buscan un producto final, son inversionistas. Simplemente lo declaras. Tú eres un investigador. No por eso vas a tener problemas. El problema es cuando no lo declaras. Vuelvo a decirlo. ¿Cuál es la manzana de la discordia, no? Lógicamente, desde la industria farmacéutica, ¿no? Obviamente se tiene que motivar a los investigadores clínicos competentes para que participen activamente en ensayos clínicos, si no, ¿cómo yo puedo, pues, decir que esta medicina funciona y que esta no? ¿Ok? Pero esto no es gratis. El investigador necesita recibir un incentivo de por medio, pero este incentivo no puede estar por encima de sus principios del cuidado de su paciente y de los resultados fehacientes de sus investigaciones. Estos incentivos deben ser implantados y adecuadamente regulados. Tardo o temprano van a ser regulados en el sistema sanitario público, ¿no? Obviamente van a haber dificultades por todos lados, pero definitivamente esto tiene que ser regulado en el tiempo, ¿no? Mientras tanto, pues no es extraño que se podrían prácticas poco transparentes o fronterizas con la mala práctica, que por tercera vez pues lo vengo mencionando el día de hoy, y que nadie está libre de poder caer en algún momento en esto. Esperemos simplemente seguir manteniendo nuestras conductas éticas, ¿no? Tal cual como dice nuestro juramento en este aspecto. Los criterios típicos, vamos a hablar ahora de elegibilidad de los pacientes que van a ingresar a un estudio clínico, ¿no? Pueden estar relacionados con el sexo, con la edad, el diagnóstico clínico, las patologías comórbidas. Me refiero a criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿ok? Estos me van a garantizar todo el aspecto de mi muestra, a quienes yo incluí, ¿no? Estos criterios se deben definir en forma bastante explícita, ¿no? Entonces, en una definición de población así muy rápida, la inclusión son aquellas características que deben reunir los sujetos o unidad de observación. Y la exclusión son características que están ausentes en los sujetos de observación. Acá hay una pequeña confusión porque uno piensa que decir criterios de inclusión es pacientes mayores de 18 años. Ok, criterios de exclusión, los menores de 18. Eso está mal. Eso está mal. Si ya lo estoy diciendo en inclusión, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? Pacientes embarazadas mayores de 7 meses, criterios de inclusión. Criterios de inclusión, las mujeres embarazadas menores de 7 meses. Ya lo dije, no lo tengo que repetir. ¿Ok? Entonces, la exclusión debe estar más dirigida a las características ausentes en los sujetos o de alguna manera proteger la salud de estos sujetos que están dentro del estudio. Por ejemplo, acá les pongo algo muy rápido, ¿no? Criterios de inclusión. Tener edad entre 7 y 12 años, ¿no? Asistir a una institución de enseñanza regular, asistir a evaluación neuropsiquiátrica o presentar problemas de aprendizaje, tener calificaciones por debajo del promedio, igual o menores 7. Acá quieren hacer un estudio en donde quieren ver pues las características de los estudiantes que tienen bajo rendimiento, ¿no? Estos son los criterios de inclusión, un colegio, por decir. Mientras los de exclusión acá no me van a decir, ¿no? Tener una edad entre 7 y 12 años. Niños en edades menores a los 7 años o mayores de 12. Esto está mal, porque ya se sobreentiende, porque yo ya lo estoy diciendo acá. Yo no tengo que, en mi criterio de exclusión no es negar mi inclusión.
es proteger y mostrar alguna característica que mi variable no tiene. Por ejemplo, presentar algún tipo de síndrome neurológico psiquiátrico. Yo quiero ver acá qué características tienen mis pacientes, ¿ok? Que tienen problemas de aprendizaje y que tienen malas calificaciones. Pero yo voy a descartar ¿a quiénes? A los que tienen un problema neurológico o psiquiátrico que puede ser la causa original. Yo quiero ver otras causas. Ese es un ejemplo clásico de criterio de exclusión. Y yo no tengo por qué tener 20 criterios de exclusión, por si acaso. Con que tenga unos cuantos más que suficientes, ¿no? Y en colación a lo que nosotros venimos trabajando en el marco del artículo de revisión, acá por ejemplo tenemos criterios de inclusión, artículos que presentan aproximadamente teoría sobre la estrategia, artículos que realicen disertaciones teóricas, artículos que realicen propuestas metodológicas para el abordaje del tema, artículos que presenten resultados de investigaciones cuantitativas y cualitativas que propongan, pues, las propuestas teóricas o metodológicas. Puedo incluso todavía incluir, valga la redundancia, en estos criterios, estudios con una población mayor de 100 o solamente estudios analíticos, yo no quiero estudios descriptivos, ¿no? Mientras que mis criterios de exclusión, ¿cuáles son? Artículos sobre aplicación de estrategia de los conceptos a áreas particulares en la empresa, no quiero eso. Artículos con aplicaciones puntuales de herramientas, tampoco quiero eso. Reseña de libros, yo no voy a tomar reseña de libros y yo no lo he dicho en inclusión, porque acá estoy diciendo artículos, 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 pero no digo nada de libros. Entonces acá puedo poner, no quiero reseña de libros, lo voy a excluir dentro de mis proyectos, ¿no? No contar con el artículo de texto completo, que es clásico, un criterio de exclusión, que es no contar con las historias clínicas completas, ¿no? ¿Ok? Dicho eso, doctores, vamos a pasar a la segunda y última parte, que es la operacionalización de variables y la matriz de consistencia. Solamente vamos a hablar de variables el día de hoy, donde ustedes ya saben que la variable, que esto ya lo hemos venido repitiendo también, pero es para reforzar, es una cualidad o propiedad de un hecho o fenómeno que puede tender a variar. La edad puede variar, el sexo puede variar, la hemoglobina puede variar, el peso puede variar, ¿ok? Y que es susceptible de ser medida y evaluada, ¿no? Farías ya hablaba, ¿no? Magnitudes, cualidades, cantidades que pueden sufrir cambios, objetos de análisis, medición o control de una investigación. Términos que quizá nos confundan, pero hablan de lo mismo, ¿no? Hernández, Fernández y Baptista, una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Yo creo que es uno de los criterios más sencillos. Esto yo se los decía desde un comienzo. Las variables son dos. Hay más, pero vamos a partir con dos, ¿no? La variable independiente, que siempre es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto, el outcome. Yo siempre me guío de esta mnemotecnia. CIE-10, acuérdense, ¿no? Del librito de enfermedades. Se causa independiente. Efecto, variable dependiente, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a variar mucho, va a depender mucho de acuerdo al diseño que yo pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la dirección, miren. Aquí tengo tabaco, cáncer, ¿no? ¿Existirá asociación entre el tabaco y el desarrollo de cáncer en los pacientes tal, estudiado en tal lugar, en tal año? Para ser protocolares, el tabaco, pues yo considero que es mi causa, entonces es mi variable independiente. Esta puede variar, fuma o no fuma, ¿estamos? ¿Ok? Mientras que el cáncer es mi variable dependiente. El outcome que yo espero, el desenlace, si fumo, me va a dar cáncer. ¿Ok? Variable dependiente. ¿Por qué? Porque esta de acá, el cáncer, ¿de qué va a depender? De que si fuma o no fuma. De que si fuma o no fuma. ¿Por qué hay esta flechita? Porque con este ejemplo yo puedo hacer dos tipos de trabajo en cuestiones de la línea del tiempo, doctor, desde el punto de vista temporal. Si yo agarro un trabajo desde ahorita hacia adelante, lo que puede ser un ECA, ensayo clínico controlado aleatorio, o puede ser un estudio de cohortes prospectivo, yo siempre voy a partir de la causa. Yo siempre parto de la causa. Voy a hacer un estudio hacia adelante. Voy a agarrar a 100 pacientes fumadores y a 100 pacientes que no fuman y los voy a seguir en 3 años o en 10 años y voy a ver si hacen cáncer o no. Voy a agarrar 100 gorditos y 100 que no son gorditos y los voy a seguir en el tiempo, en 20 años, y voy a ver si es que hacen infarto y miocardio. Voy a agarrar a 100 flaquitas y voy a agarrar a 100 que no son tan flaquitas y las voy a seguir en el tiempo y voy a ver si es que hacen problemas de caída de cabello.
Yo parto de la causa y voy a ver un efecto en el tiempo. ECA, estudio de cortes. Por lo contrario, si yo lo hago al revés, estoy hablando de estudios retrospectivos, hacia atrás. ¿De quién parto? Yo ya parto de la enfermedad. Parto del que el paciente ya tiene cáncer. Pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. De acuerdo a eso, voy a buscar las posibles causas. De esos que tienen cáncer, ¿cuántos fuman y cuántos no fuman? Y de esos que no tienen cáncer, ¿cuántos fuman y cuántos no fuman? Y de acuerdo a esas variables, yo puedo llegar a generar una asociación o a definir si el tabaco es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Pero lo hago al revés, de manera retrospectiva. El típico estudio casos control. ¿Cuál es la estadística fundamental? Eso ya lo vimos a manera de repaso. Si es retrospectivo, la clásica caso control, estoy hablando de OR, odds ratio, lo cual significa que mi paciente control, vale decir que el que no tiene enfermedad, tiene X veces más posibilidad de desarrollarla si está expuesto a esta causa que el que no está expuesto a la causa. Por ejemplo, el paciente sano, que no tiene cáncer y fuma, tiene X veces más posibilidad de desarrollar cáncer que el que no fuma. O en palabras cristianas, el que fuma tiene X veces más posibilidad de desarrollar cáncer que el que no fuma. ¿Ok? A diferencia de mis estudios prospectivos, ¿no? Mis estudios prospectivos de cohortes o ECA, en donde yo parto de la enfermedad, perdón, de la causa y voy a buscar mi enfermedad futuro, ¿no? Ya no voy a aplicar OR, ahí aplico el RR, riesgo relativo. Y la interpretación es fundamentalmente la misma. Entonces, para yo operacionalizar una variable, yo tengo que definir la manera en que se va a observar y medir en cada característica del estudio. Si yo voy a hablar de muerte, yo tengo que hablar de qué manera yo voy a definir la muerte para mi estudio. Muerte después de las 72 horas, voy a hacer un estudio de tanatología y quiero ver pues la rigidez post-mortem después de 7 días. Pero ¿cuál es mi variable? Muerte. ¿Y qué significa muerte? Cese de las funciones vitales. Pero para operacionalizar mi variable, para lo que yo quiero estudiar, yo no voy a decir eso. Yo tengo que decir paciente fallecido después de 7 días para poder ver las rigideces, qué sé yo. Entonces, hay manera de poder definirla, ¿no? Y cada depende de las variables que ustedes vayan a colocar, ¿no? Entonces, nos sirven para evaluar adecuadamente los resultados, para que otro investigador le dé el mismo significado a los términos de una hipótesis, ¿no? ¿Ok? Y pueda replicarlo, que es la confiabilidad de mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y para comparar nuestra investigación con otras similares. ¿Ok? Entonces, las variables cualitativas, que son llamadas categóricas, porque son categorías, se dividen en dos. Nominal, que es para las que nombran sí o no, ¿no? Señor, ¿usted es casado? Sí, no. Sexo, hombre, mujer. No hay un orden de por medio, simplemente se nombran, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mientras que la otra variable cualitativa es la ordinal, que mantiene un orden jerárquico. Primero, segundo, tercero. Oro, plata, bronce. ¿Estamos? Hay un orden. De 0 a 15, de 16 a 20, de 21 a 30. Hay un orden. Variables cualitativas, cualidades que se llaman categóricas, o las nombras o las ordenas, en un orden jerárquico. Mientras las variables cuantitativas, que también se conocen como variables de razón, son la discreta y las continuas. La discreta es número entero. Cuantitativa, doctor. Si hablo de cuantitativa, hablo de número, cantidad, la puedo contar. ¿Estamos? Señor, ustedes, ¿cuál es su sexo? Hombre, mujer. No lo puedo contar, solamente digo hombre o mujer. ¿Estamos de acuerdo? Pero las cuantitativas sí son variables numéricas. Por ejemplo, la edad, ¿cuántos años tiene? 15, 30, 45, 60. Discreta, número entero. Soy discreto a la hora de decir el número. Pero si yo quiero decir el número continuo, me voy con todo. Por ejemplo, hemoglobina 13.7. Es la clásica, el clásico ejemplo. Peso, 46 kilos con 600 gramos. Edad, 25 años con 6 meses, dependiendo de cómo yo operacionalice mi variable. ¿Estamos? Entonces, en la matriz encontramos varias cositas, ¿no? El nombre de la variable, como les dije hace un rato, muerte.
¿Cuál es la definición del concepto de la muerte? Ustedes ya lo saben, ¿no? CS de funciones vitales. Está. ¿Cómo yo voy a definir mi variable de acuerdo a lo que yo quiero estudiar? ¿A qué tipo de variable pertenece? Naturaleza, escala, indicador y medición. Aquí vemos un ejemplo claro. La definición conceptual viene después de la definición operacional. Perdón, al revés. De ahí viene el tipo de variable. ¿Qué variable es? Dependiente, independiente, interviniente. Existe una tercera variable, que es la variable confusora, le llaman, ¿no? O la variable interviniente, ¿no? Si yo voy a hablar del índice de masa corporal, ¿quién me puede confundir un poco? El peso. Yo no voy a tomar mucho el peso en consideración, pero sí mi índice de masa corporal, que es la variable que yo quiero estudiar. Pero para lograr el índice de masa corporal, yo tengo que anotar en mi ficha de recolección de datos el peso. Y para ello se le considera como una variable interviniente o confusora. Me puede confundir, por eso se llama así. Tipo de variable. Dependiente, independiente, ustedes ya la saben, ¿no? La naturaleza es cualitativa o cuantitativa. Si es una cualidad nominal ordinal o si es cuantitativa, que ya saben, es discreta o continua, ¿no? Categórica o de razón. La escala, ya saben, nominal, ordinal, y en vez de razón, me ponen discreta o continua. Porque ya hemos hablado de lo que es la razón. De razón es como decir cuantitativa, es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué indicador? La característica con la que yo la voy a medir a esa variable, ¿no? Y mediante qué unidad de medida. Por ejemplo, vemos acá, ¿no? Mortalidad. Definición concepto, fin de actividades vitales de un organismo. Definición operacional, ¿no? Paciente fallecido de las 24 horas de ingreso al servicio de medicina hasta el egreso hospitalario. Es diferente, ¿no? O paciente fallecido de las 0 horas de ingreso al servicio de cuidados intensivos hasta las 72 horas después del egreso de UCI, porque yo quiero estudiar eso, ¿no? Fallecimiento dentro de las 72 horas, causas del fallecimiento dentro de las 72 horas. Pero estoy hablando de la mortalidad. ¿Cuál es mi variable? Mortalidad. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, acá obesidad independiente, la naturaleza es cualitativa, ¿ok? La escala ordinal, porque le estoy ordenando, miren, menores de tal a tal, de tal a tal, mayores de 30 kilos, o sea, le doy un orden. Pero doctor, y reforzando lo que decía el doctor Johnny, doctor, pero esto es una variable que indicador acá es el índice de masa corporal, ojo, ¿ah? El índice de masa corporal. Yo para sacar esto necesito sacar mi peso corporal. Pero es una variable que es un número, es 15. ¿Por qué le ponen cualitativa? Porque toda variable cuantitativa de cantidad la puedo convertir en cualitativa, como es este el caso, que lo convierto en cualitativa y le doy un orden. A diferencia de que mis variables cualitativas, yo no las puedo convertir en cuantitativas. Pero doctor, ¿las puedo cuantificar? Por supuesto. Por supuesto que se pueden cuantificar y se pueden codificar para poderlas meter a los programas de software de estadística. Pero no se convierte en una variable cuantitativa. El hecho que yo la cuantifique, ¿cuántos de sexo femenino? 25. ¿Cuántos casados? 80. ¿No es cierto? ¿Qué número le doy al hombre? 0. A la mujer, 1. Como códigos. La estoy cuantificando, pero eso no significa que sea una variable cuantitativa. Entonces, las variables cuantitativas, como el peso, que lo registro en mi ficha, yo la puedo volver cualitativa a la hora de operacionalizarlas. Pero mis variables cualitativas, yo no puedo volverlas cuantitativas. Y que eso le quede muy claro, doctores. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien, doctor Johnny? Muy bien, doctor Iván Hernández. Eh, Muchas gracias por la presentación, excelente, muy bien. Entonces, con eso hemos completado los teóricos que estaban programados para esta primera parte, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos tiempo para hacer la, la revisión corta que queríamos hacer con el preexamen para los chicos. ¿Qué hora es? Yo creo que unos 15 minutos, doctor. Unos 10, 15 minutitos.
Bueno, vamos a aprovechar el tiempo entonces. Ok. Muy bien, vamos a compartir con ustedes rápidamente, aunque